Continuamos hablando acerca de las dispensaciones, aunque todavía no entramos específicamente al tema. Estamos haciendo una gran introducción para entender algunas cosas que son muy importantes y relevantes en cuanto a los planes de Dios para la humanidad. Vimos que Dios diseñó todo en base a tiempos, épocas, eras, y que hay hoy tres pueblos coexistiendo en este mundo, para los cuales Dios tiene una agenda para cada uno de estos pueblos. Por supuesto, a nosotros como iglesia nos interesa fundamentalmente lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, pero no debemos ignorar lo que Dios tiene con Israel y lo que Dios tiene con los gentiles, para que no nos confundamos, para que no mezclemos las cosas que Dios tiene para un pueblo con otro. Por causa de eso vienen muchas confusiones y vienen muchas alteraciones de la verdadera doctrina del Señor. Ahora, otro asunto importante como introducción a toda esta temática tiene que ver con el hecho de que Dios ha marcado la vida de los hombres y de los pueblos por medio de pactos. Dios ha hecho muchos pactos, fundamentalmente ocho pactos con los hombres. Todos los pactos que se mencionan en la Biblia los inicia Dios. No son intenciones del hombre que quiere hacer un pacto con Dios, sino Dios que viene para hacer un pacto con los hombres. Todos los inició el Señor por alguna razón en particular, pero a lo largo de la historia humana, Dios trajo estos convenios y marcó estos testamentos con los hombres y funcionó con ellos basado en estos pactos. El primer pacto que Dios hizo lo hizo en el Edén con Adán. Cuando Dios le da a Adán, crea al hombre y a la mujer, dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les dio una autoridad y una comisión. Hizo un pacto con ellos. ¿Sí? Luego, en ese pacto también amplió el pacto cuando Él le dice al hombre que pueden comer de todos los árboles, de todas las plantas, de todo lo que está allí en el huerto, pero no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo eso conformaba el pacto que Dios hizo con Adán. Eso es llamado el pacto edénico, porque se gestó, se estableció en el mismo Edén, cuando Adán y Eva estaban viviendo en el Edén. Luego, una vez que el hombre es echado del huerto, Dios hace un pacto con Adán y con Eva, y esto es llamado el pacto adámico. En ese pacto Dios hace al hombre, agrava el sacrificio en el trabajo. Dice que maldice la tierra por causa del hombre, y el hombre tendrá que trabajar duramente y con sudor de su frente comerá el pan. A la mujer le dice que con dolor dará a luz a sus hijos, sus embarazos serán difíciles y tendrá dolores de parto, y además le da una tremenda promesa, porque habla a la serpiente y habla a la mujer, y dice a la serpiente que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el talón, pero la simiente de la mujer, la cual es Cristo, le herirá en la cabeza con una herida de muerte. Esta es la victoria, esta es la promesa que se cumplió en Cristo, y por eso Eva es el inicio de una línea escogida que viene desde Eva y llega hasta Cristo.
Esta es la promesa de salvación, Luego, una vez que pasa el tiempo, viene el diluvio, Noé sale del arca y Dios hace un pacto con Noé. En ese pacto con Noé, otra vez le da las mismas bendiciones que le dio y autoridad que le dio a Adán, diciéndole: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla, pero además agrega otras cosas al pacto. Le da al hombre el poder o la autoridad de matar a todo aquel que mate a otro, de matar al homicida. Esto es la pena de muerte. Y le da al hombre una nueva dieta. Hasta ese momento la dieta que Dios había autorizado para el hombre era una dieta vegetal. El hombre comía vegetales, pero ahora agrega la dieta de carnes. De manera que desde ese momento en adelante el hombre puede comer carnes. Y es lo que Dios le dice al hombre, que podrá comer carnes, pero no comer la sangre, porque la sangre es exclusivamente para la expiación. Este es el pacto noético, el pacto hecho por Dios con Noé. Pasa el tiempo y entonces Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y en ese pacto hay promesas que le da a Abraham que son para él. Te daré una tierra, te daré una descendencia, pero dentro de ese pacto quizá la parte más importante es la que se refiere a que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Cristo. Y entonces en ese pacto que Dios hace con Abraham, está involucrada la bendición para toda la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Este es el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Estos son los nombres que se le dan a estos pactos, pero en realidad todos son pactos de Dios con estos hombres, ¿no? Tenemos el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico. Después viene el momento cuando Dios habla a su pueblo Israel, lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, al monte Sinaí, y allí en el Sinaí, al pie del monte, Dios habla a su pueblo y le da los 10 mandamientos y hace un pacto con ellos. Un pacto que el pueblo refrenda. Luego ese pacto es ampliado con un libro donde Dios le da a Moisés que escriba todas las instrucciones que el Señor le ha dictado. Y ese pacto es el pacto de la ley, o también llamado el pacto sinaítico, porque fue dado en el monte Sinaí, pero es lo que llamamos comúnmente el pacto de la ley, o el antiguo pacto, como dice el Nuevo Testamento en ciertos lugares. Después viene un pacto que Dios también hace con su pueblo, prometiéndole la tierra de Palestina, llamada de Palestina, la tierra que estaba en manos de los cananeos, y le da la extensión de dónde hasta dónde será el territorio que ellos tendrán, cómo será que Dios los hará habitar en ese lugar y lo harán confiadamente, y será su territorio, su soberanía como nación, como pueblo en esta tierra. Dios hace un pacto prometiéndoles la tierra que van a conquistar con las dimensiones que Dios mismo establece. Este pacto es llamado también el pacto palestino. El pacto palestino es el pacto relacionado con la tierra. Y luego hace un siguiente pacto con David, cuando David estaba reinando. Ustedes saben que David fue especial para Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y con David hace un pacto, y ese pacto que Dios hizo con David, en ese pacto le promete a David que un descendiente de él, un descendiente de David, estará siempre sobre el reinado de Israel. Y le promete al gran descendiente
al último de los descendientes, en realidad a Cristo, que reinará eternamente, eternamente sobre Israel y las naciones. Este es el pacto llamado pacto davídico. O sea, con todos estos pactos Dios ha ido comprometiendo en hacer cosas con los hombres. Algunos de estos pactos fueron condicionales, es decir, si tú haces esto, yo haré esto otro. Dios se comprometía de esa forma. Si tú haces tales cosas, yo haré tales otras cosas por ti. Pero hay pactos incondicionales de Dios, donde Dios se compromete sin pedir ninguna condición al hombre. Y bueno, el último pacto también es el nuevo pacto, que es un pacto incondicional de Dios para con la iglesia y finalmente también para con Israel, es llamado el nuevo pacto. Aquella noche que celebramos la cena del Señor, la institución de la cena, ese día el Señor estableció el nuevo pacto. Por eso dijo, esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Un nuevo pacto, un pacto basado en lo que Dios hace y no en lo que el hombre puede hacer. En contraste con el pacto de la ley, que se basaba en lo que el hombre debe hacer para agradar a Dios. Pero el nuevo pacto es el pacto de la gracia, Dios operando en el hombre, produciendo en el hombre lo que le exige al hombre. Entonces, es un trato completamente distinto, donde Dios promete cambiar el corazón del hombre, escribir la ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón, operar y transformar la vida de las personas, purificar, etc. Y no me acordaré más de sus pecados. Pues bien, hoy nosotros como iglesia estamos viviendo y existiendo bajo este nuevo pacto. Todos estos pactos se cumplen en Cristo Jesús. El pacto edénico en el cual se le da a Adán autoridad sobre toda la tierra. Jesucristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto he de hacer discípulos. Así que toda la autoridad está ahora sobre el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. En él se está cumpliendo hoy el pacto edénico, el pacto de Dios con Adán, el pacto adámico. En realidad la parte que fue hecha con Eva, de que la simiente de Eva heriría la cabeza de la serpiente, ocurrió con el Señor Jesucristo, porque el Señor hirió las cabezas de la serpiente de Satanás. El pacto de Dios con Noé se refrendó por un arco iris. El arco iris fue la señal del pacto. Y cuando tú miras las escenas del trono celestial del cielo, donde está sentado el Señor Jesucristo y el Padre, hay un arco iris. Allí está la señal del pacto. Y este pacto se cumple en Cristo, el pacto noético. También el pacto con Abraham se cumple en Cristo, porque cuando dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, el apóstol Pablo lo explica, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, este pacto hecho con Abraham se cumple literal y cabalmente en Cristo. El pacto de la ley también se cumplió en Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Y como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Todos los pactos finalmente tienen su cumplimiento en Cristo. El pacto palestino de que el Señor hará regresar a Israel, eso es un pacto que a futuro se cumplirá cuando Cristo venga y hará regresar a todo su pueblo y vivirán en la tierra que el Señor les dio por 1000 años bajo el gobierno del Señor Jesucristo. El pacto davídico se cumple en Jesús porque Él es el descendiente de David que reinaría sobre todas las naciones eternamente. Y ese trono nunca más será quitado de la descendencia de David. Y finalmente el nuevo pacto se cumple en Cristo porque Cristo es el mediador del nuevo pacto y es el sacrificio del nuevo pacto, el que dio su sangre para que ese nuevo pacto fuera establecido y ratificado. Mira qué importante todo esto que hemos hablado, y en la próxima charla vamos a entrar ya a hablar acerca de las
dispensaciones bíblicas. Que el Señor te bendiga.